El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de ellas, la de Simón, y pidió que le apartara un poco de la orilla. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echen las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Asiento. Esta escena del Evangelio es conocida como la primera pesca milagrosa. En el Evangelio hay dos pescas milagrosas. Esta que está narrada en San Lucas y también en los otros evangelios sinópticos, y después otra pesca milagrosa que está narrada en el Evangelio de San Juan, pero ya cuando Jesucristo ha resucitado. En una aparecen 4 apóstoles, no sabemos si estaban los demás, pero mencionan a 4, a Pedro, evidentemente estaba su hermano, aunque no lo dicen, pero estaba su hermano con él. Estaban también Santiago y Juan, que dicen también se llenaron de asombro. En la otra pesca milagrosa aparecen 7 apóstoles nombrados por el mismo evangelista San Juan. El hecho es que este texto nos narra varias cosas que nos tienen que servir a nosotros en función de la educación en nuestra fe, de la formación de la fe y después también de la toma de decisiones en nuestra vida cristiana. Vamos a ver entonces este evangelio que está de alguna manera plasmado como en 2 escenas. La primera escena es la escena de la predicación de Cristo. Dice, esto es capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Cristo está predicando el Evangelio por Galilea, se acerca al mar de Tiberíades o mar de Galilea, y allí se juntó mucha gente, dice. Tanta gente que se agolpaban, ¿no? Estaban apretados unos con otros por escucharlo a Jesús. Y Jesús entonces, viendo a los pescadores que habían vuelto de pescar, estaban ahí Pedro y Andrés, Santiago y Juan, viendo que habían pescado, le pide a uno de los pescadores, a Simón. También es interesante como el texto dice primero el término Simón y después dice Simón Pedro, ya vamos a entender por qué. Y entonces allí le pide a Simón, dueño de una de las barcas, que lo hiciera subir y lo alejara un poquito para que la gente lo pudiese ver, y desde allí, desde esa barquita, Jesús empieza a predicar el Evangelio. Primera escena, y la gente dice, a la introducción, hemos escuchado, se agolpaba a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo escuchaban la palabra de Dios? Por Jesucristo. Jesucristo les comunicaba la palabra de Dios, y la gente se reunía a escuchar a Jesucristo. Primera escena, entonces, podemos ver, ¿no? Tratar de contemplar a Cristo, predicador del Evangelio, en esa barquita, y a los discípulos y a la gente que se agolpaba escuchando a Jesucristo que les habla de la palabra de Dios. Primera escena, entonces, Cristo predica el Evangelio a las multitudes. Segunda escena, después de predicar, Cristo lo llama a San Pedro, que le dice Simón, le dice: «Vete mar adentro y echa las redes». Hay un diálogo entre Cristo y Simón. Y entonces Simón le responde a Jesús: «Señor, hemos bregado». Este texto
del Evangelio que hemos escuchado, la traducción del leccionario, nos dice, hemos trabajado toda la noche. Pero hay otras traducciones que son, me parece, más indicativas, más expresivas, que dice, hemos bregado toda la noche. La palabra bregar significa no solamente trabajar en las pescas, sino trabajar con todo el esfuerzo, miren ustedes, con todo el esfuerzo, trabajar tratando de solucionar todas las dificultades y encarando todos los problemas. Eso significa bregar. O sea, hemos trabajado arduamente, hemos trabajado denodadamente toda la noche, eliminando dificultades, pero aún así no hemos podido sacar ningún pez. Así le dice entonces San Pedro a Jesucristo. Pero por tu nombre vamos a hacerlo esto y vamos a echar las redes. Y entonces cuando van mar adentro, Cristo le dice, navega mar adentro y echa las redes. Cuando van mar adentro, ahí empiezan a capturar, ¿no?, esa cantidad de peces tan grande que tuvieron que llamar a los de la otra embarcación para que entre las dos pudiesen sacar la red. Y era tanta la cantidad de peces que la red se rompía, dice. Y así, entre las dos barcas, medio casi hundiéndose, iban trayendo los peces a la costa. Y a partir de allí, el otro diálogo, al final de este milagro de San Pedro, es ver el signo de Dios aquí, y entonces le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y Cristo, en vez de apartarse de Pedro, le dice, no, yo te voy a hacer pescador de hombres. Muy bien, ahí podemos dar un resumen un poco, ¿no?, de lo que es este texto. Decimos, son dos imágenes, dos escenas que podemos hacernos de este hecho histórico de la pesca milagrosa, pero que nos van a servir a tomar un mismo sentido, una misma enseñanza, una enseñanza concreta. Y es acerca de la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios. Cristo predica, y la manera de predicar de Cristo es en la barca. De alguna manera Cristo se pone como un pescador, miren ustedes, eso podemos nosotros también elucubrar a partir de esta escena. Cristo es como un pescador que ha traído así, como si fuera en una red, ha traído así a todos los que desean escuchar la palabra de Dios, que no solamente son oyentes, que no se trata solamente de gente que por curiosidad ha querido escuchar, no, sino que sabe que la palabra de Dios es palabra viva y eficaz, y que la palabra de Dios tiene una capacidad curativa, sanante y liberante, y que la palabra de Dios, como decimos, es viva, nos trae una vida nueva, y esa vida es la vida del Evangelio. Entonces esa es la primera escena que debemos ver. Cristo es el que predica, Cristo es el que realiza la predicación, Cristo es el que ha traído la palabra de Dios, porque Él mismo es la palabra de Dios. Y entonces en esta primera escena lo que hace Jesucristo es darse a sí mismo. Al predicar la palabra de Dios se está dando a sí mismo a las multitudes. Primera parte. Pero hay otra segunda parte en donde encomienda el trabajo de pescar, Él que está como el pescador y que ha traído hacia sí a multitudes, ahora encomienda a hombres llenos de limitaciones y pecados, llenos de, no sé, pequeñeces. Miren lo que dice San Pedro, cuando ve el signo, ¿no?, se da cuenta de su miseria, se da cuenta de la grandeza de Jesucristo y le dice, apártate de mí, Señor, yo soy un pecador. Como el caso de los profetas, ¿no?, como el caso de los patriarcas que tienen un terror, he visto a Dios y sigo viviendo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ven el signo de Dios y entonces Pedro queda totalmente limitado, totalmente, digamos, se da cuenta de su pequeñez, se da cuenta de su realidad, ¿no?, de hombre, pecador, y le dice, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y Cristo, que ahora explícitamente, o sea, antes mediante el hecho, ahora mediante la encomendación que les da, te voy a hacer pescador de hombres, como Él, ¿ven? El que iba atrayendo a la gente, predicándoles la palabra de Dios y atraía multitudes, pues ahora va a encomendar a estos hombres, como decíamos antes, pequeños, frágiles. San Agustín tiene una predicación sobre este texto que es preciosa, ya les voy a decir qué cosa dice San Agustín. Quiso encomendar a estos hombres la predicación del Evangelio. ¿Ya? Entonces, miren ustedes cómo es entonces esto que nos lleva a una interpretación espiritual. De la pesca milagrosa, los apóstoles descubren la presencia de Dios, la grandeza de Dios,
que puede hacer obras tan grandes que está todo a su dominio y que por tanto pueden generar que donde no haya pescados puedan abundar en pescados, como también de 5 panes y 2 peces pueda dar a comer a multitudes, ¿no? La misma escena de alguna manera se repite en este milagro de la multiplicación de los panes y peces, cuando Jesucristo les dice a los apóstoles, denle ustedes de comer. Así como les dice ahora, yo te haré pescador de hombres, ahora después también les dice a los apóstoles, denles ustedes de comer a esta gente, ¿no? ¿Cómo vamos a darles de comer si no tenemos acá alimentos ni dinero? Pues Él se encargará. Así también, ¿cómo vamos nosotros a recoger peces si toda la noche hemos bregado y no hemos encontrado ninguno? Entra mar adentro, en mi nombre, echa las redes. Y sacan una multitud tal de peces, como también alimentaron a la multitud y sobraron 12 canastas, de los 5 panes y 2 peces. Así entonces es la encomendación de Cristo a los apóstoles. Ahora sí les comento lo de San Agustín. San Agustín dice, pudo elegir como apóstoles, por ejemplo, a senadores romanos. Pero los senadores romanos podrían pensar que los eligió por ser senadores romanos. Pudo haber elegido nuestro Señor Jesucristo a hombres notables, a sabios y filósofos. Pero estos sabios y filósofos pensarían que Jesucristo los eligió por sus cualidades de sabios y filósofos. Pudo haber elegido a los emperadores Cristo para ser sus apóstoles. Pero estos emperadores podrían haber pensado, es porque soy emperador y tengo poder que puedo predicar el Evangelio. Por eso no eligió, dice San Agustín, a estos hombres, para que nadie se jacte de sus propias cualidades. Quiso elegir en este mundo a lo que no cuenta, como dice San Pablo, para descontar a lo que cuenta. Para confundir la sabiduría de los sabios, quiso confundirla con la necedad de los necios. Así dice también San Pablo. Entonces, ¿por qué eligió a estos apóstoles, estos hombres rudos, pescadores, sin muchas cualidades, podríamos decir, culturales, ¿no? Cualidades sapienciales, sin ninguna escuela de algún filósofo anterior que haya hecho los parámetros para que después escucharan con más atención y con más inteligencia la palabra de Dios? No, Cristo no quiso elegir hombres así. Quiso elegir a los sencillos para mostrar que su sabiduría brilla. Por eso San Pablo decía, entre nosotros no encuentran, claro, en ese tiempo, la iglesia primitiva. Después, por supuesto, habrá gente de todo tipo dentro de la iglesia. Es decir, gente más culta, gente menos culta, gente más preparada, gente más filosófica, gente más científica. En la historia de la iglesia tenemos cantidad de gente que ha brillado, ¿no? Hombres que han sido luminarias intelectuales, pero también nosotros, gente sencilla, que acoge la palabra de Dios. Pues bien, pero no quiso Dios que empezara la iglesia así, sino con estos hombres pescadores, y los convirtió en pescadores de hombres. Así entonces descubrimos esta primera obra de Dios, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven, dice San Pablo. Cristo es el que obra, Cristo es el que predica, pero ha encomendado su predicación a los hombres, hombres pequeños, hombres frágiles, hombres que pueden equivocarse y hasta cometer pecados. La muestra más clara es este hombre, San Pedro, que después de la última cena, habiendo recibido el encargo de transustanciar a Jesucristo en la Santa Misa, de repente hasta niega que es amigo de Jesucristo, niega que es su discípulo. Pero hombres frágiles, sin embargo, tienen la encomendación, tienen este legado de transmitir la palabra de Dios y de generar la pesca milagrosa. Porque recuerden que Cristo es el que predica el Evangelio a la gente, pero mandó a los apóstoles, y los apóstoles, obedeciendo a Jesucristo, atraen esa gran cantidad de peces. Y entonces esos peces son ahora el signo de lo que será en la historia de la Iglesia la predicación de los pueblos, la predicación del Evangelio y los frutos que Dios concederá. Miren ustedes a lo largo de la historia, claro, hoy día se encuentra un poco oscurecida la historia de la Iglesia a consecuencia de tantas leyendas negras y de tantas cosas de las que se han hablado. Una cosa que ha brillado, por ejemplo, y que sin embargo está entenebrecida, es la evangelización que se hizo en América. Si nosotros somos católicos, es porque hubieron grandes misioneros, grandes apóstoles, que tal vez ni siquiera conocemos sus nombres, y que nos predicaron el Evangelio, claro, con sus limitaciones, con sus penurias, con sus errores, pero grandes predicadores. Y nosotros amamos a la Virgen,
amamos la Eucaristía, amamos a Jesucristo, es porque eso lo hemos recibido de nuestros ancestros. Si en nuestras ciudades hay patrimonios tan hermosos como las iglesias, como los templos, que son las joyas artísticas más hermosas de nuestras ciudades, es porque recibimos el cristianismo y porque lo recibimos con agrado y supimos hacernos hijos de Dios. Pues esa es la obra de la evangelización. Claro, ahora está como entenebrecida por toda la cuestión de los intereses económicos y de tal vez los racismos o los elitismos que dicen que existieron en esa época, pero basta que vayamos nosotros a textos verdaderos, originales, y no a comentarios de comentarios, o a chismes, o a leyenduchas que van poniendo en nuestro andar, ¿no? Del conocimiento de la historia, para que nosotros nos demos cuenta cómo fue originalmente las cosas. Pues bien, eso es la historia de la Iglesia, ¿no? En donde se predicó el Evangelio con gran sacrificio, como los apóstoles, bregando toda la noche. Fueron y predicaron el Evangelio al fondo. ¿Cuántos misioneros? Ustedes a veces nosotros no reconocemos, pero ¿cuántos hombres y mujeres dejaron padre, madre, hermanos, familia, futura familia que podían haber tenido y se vinieron a nuestras tierras y predicaron el Evangelio con el único interés de que la palabra de Dios llegara a nuestros corazones y de que pudiésemos conocer el amor de Dios? Pues eso hay que reconocerlo, eso también hay que valorarlo y hay que también amarlo. Pero yo quiero ir a otro elemento, perdónenme si me extiendo un poquito, a otro elemento que es también importantísimo en este texto, que me dejó pensando cuando estaba preparando esta homilía, me dejó pensando, y es la frase de San Pedro antes de la pesca. Señor, hemos bregado toda la noche y no hemos conseguido nada. Esa frase de San Pedro alberga la vida de los hombres sin Dios. La vida del hombre que no tiene a Dios es un bregar, es un trabajar de noche, porque miren ustedes qué le dice San Pedro, ¿no? Hemos pasado toda la noche bregando y no hemos sacado nada. ¿Cuántos hombres y mujeres nacen, crecen, viven en nuestra tierra y como no tienen el amor de Dios, como no conocen a Cristo, como no conocen la vida sobrenatural, la vida de la gracia, y entonces viven solamente en una vida limitada a este tiempo, a este mundo, piensan que la felicidad se encuentra en el dinero, en las cosas, en el placer, en el tener, en el gustar, en la exploración, ¿no?, de las cosas internas pasionales como de cosas externas, monopolizando cosas, ¿no?, en la posesión del mundo y en la manipulación de la creación, y entonces bregan toda su vida como si fuera toda una noche, en oscuridad, pensando de que allí vamos a encontrar la ilusión, y como dice la Sagrada Escritura, como dice Salomón, ¿no?, vanidad de vanidades y solo vanidad, y querer atrapar viento, y eso es lo que pasan durante toda su vida. Atesoran dineros que después no van a gastar. Acumulan famas que hoy día están y mañana se pierden. Intentan gozos que duran un instante y después ya no están. Y están bregando, ¿ven? Están trabajando con esfuerzo, porque nadie dice que no trabajen. Y trabajan con esfuerzo, con mucha preocupación, con mucho afán. Y no tienen domingo porque no descansan y están todo el tiempo en esos trabajos y en esas ocupaciones. De noche porque no miran nada y no se dan cuenta que su vida es un conseguir solamente nada. Hemos bregado toda la noche y no hemos conseguido nada. Pues los hombres que viven en esa manera de vivir, que tienen una vida solamente para este mundo, después de haber hecho todo lo que quisieron hacer y que pudieron tal vez hacer, llega el momento de su muerte. ¿Y qué consiguieron? Nada. Hemos bregado toda la noche y no hemos conseguido nada. Pero por eso Cristo viene a nosotros, porque Cristo es luz, porque Cristo es pescador, porque Cristo nos da la gracia de mirar más allá. Hay un comentario interesante de este texto de un biblista que dice, ¿cuál fue el milagro de Cristo? Porque dice que en el mar de Galilea hay bancos de peces, ¿no?, que son tan grandes que parece que estuviera hirviendo el agua. Imagínense cómo los peces están dando vueltas en determinado lugar, tanta cantidad de peces que parece que estuviera hirviendo el agua. Entonces, dice este biblista, ¿no?,
Podría haber sido que Cristo, claro, siempre en el orden natural y siempre como un milagro, los llevó hacia el banco de peces, donde estaban los peces como hirviendo, haciendo hervir el agua, y entonces recogieron esa cantidad. Entonces, ¿en qué consistió el milagro de Cristo? En mirar y en hacerlos mirar. Ese salmo tan bonito que dice, Señor, tu luz nos hace ver la luz. Pues bien, eso es Jesucristo para nosotros, ¿ven? Nosotros que andamos en la oscuridad y que muchas veces trabajamos y bregamos para no obtener nada, Cristo viene a nosotros y con su palabra ilumina nuestras vidas y nos concede frutos de vida eterna. Por eso, ¿cómo debemos de acercarnos a Cristo? ¿Cómo debemos de acercarnos a Dios? ¿Y cómo debemos de acercarnos mediante su palabra? Lámpara es tu palabra para mis pasos, dice otro salmo, luz en mi sendero. Los que no tienen la palabra de Dios en su corazón caminan en tinieblas y en sombras de muerte. Pero la palabra de Dios es luz en nuestras almas. Por eso, ahora en la práctica, bajando, aterrizando, ¿no?, en nuestra predicación, qué importante que es para nosotros nutrirnos de la palabra de Dios. Acercarnos a Cristo para escucharlo. Acercarnos como la gente, la multitud se acercaba a Jesús, a la barca de Cristo, ¿ven? La barca de Cristo es la iglesia. La barca de Cristo es la barca de Pedro, es la iglesia. Acercarnos, ¿no?, a la madre iglesia. Porque a veces uno quiere escuchar la voz de Dios, pero perdido en la meditación de la nada budista, o metido en el yoga, o en el reiki, o en las supersticiones, o en las brujerías. Y allí no está Jesucristo, y ahí siguen habiendo tinieblas. Cristo, por tanto, luz, quiere predicarnos desde la barca. Nuestra actitud tiene que ser acercarnos, prestarle atención, callarnos un poco para escuchar al Señor y a su palabra. Esa palabra que se encuentra en la Sagrada Escritura, esa palabra que se encuentra en los sacramentos, esa palabra que es la Santa Misa, esa palabra que es Cristo mismo cuando nos acercamos en la oración. Acercarnos a la palabra de Dios. Y por otro lado, también aterrizando, ¿no?, para los presbíteros, predicadores de la palabra de Dios, cuán importante es que nosotros hagamos las cosas por amor a Jesucristo, hagamos las cosas escuchando al Señor y en su nombre, porque miren lo que dice San Pedro, qué obediente en este caso San Pedro, en tu nombre echaré las redes. Por más elaborada que sea una predicación, por más hermosa y lingüísticamente elevadas que sea una predicación, por más gustosa y salerosa que sea una predicación, si no es hecha en nombre de Cristo no tiene sentido, no tiene fruto. Brega también el predicador toda la noche y no consigue nada, pero cuando es en nombre de Cristo se consiguen frutos abundantes. Por eso, para los predicadores, que siempre hagamos las cosas en el nombre de Cristo, para la gloria de Dios, no para predicaciones humanas, mundanas, politiqueras, socialistas. Los sacerdotes estamos para predicar la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios sea viva y eficaz en los fieles. Por eso debemos de hacer todo en nombre de Cristo. Y después, para los fieles, saber entonces que cuando se predica de Cristo, como decía San Agustín, cuando se predica de Cristo, es Cristo el que nos predica. Y entonces cuando vayamos a una celebración de misa, donde nos predican el Evangelio, no andemos distraídos con el celular o en conversaciones o en sueños. Sepamos que si nos predican de Cristo, es el mismo Señor el que nos predica. Así como le predicó a las multitudes, así también dispuso que los apóstoles predicaran el Evangelio y se llegara a un fruto concreto que es la salvación de las almas. Pidámosle a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, nos conceda la gracia a todos los cristianos, primero de ser audaces en la escucha del Evangelio. Es una cosa muy importante, es decir, que sepamos escuchar, que tengamos oídos. Ojalá escuchéis, dice un salmo, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Primera gracia que le vamos a pedir a la Virgen, a su intercesión. Segunda gracia, saber que si bien los apóstoles y los delegados de los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, que son obispos y en colaboración con ellos los presbíteros y diáconos, somos los encargados de predicar el Evangelio, ¿no?, en las celebraciones litúrgicas y con autoridad de la Iglesia. Sin embargo, todo cristiano, también nosotros, debemos de predicar el Evangelio. Si no lo hacemos, estamos bregando en nuestra vida en oscuras y no conseguimos nada.
Y por eso no tenemos alegría, porque cuando las cosas las hacemos por amor a Cristo y en servicio del prójimo y en servicio del Evangelio, la vida se colma de alegría porque está la presencia de Dios en nuestras vidas. Pidamos estas dos gracias en esta Santa Misa a la Virgencita para que aprendamos a vivir como verdaderos cristianos, como también, de alguna manera, sucesores en la predicación de la palabra de Dios, pero también en la escucha de la voz de Dios. Pedimos estas gracias a la Virgen.